todos, este año estoy de vuelta una vez más aquí para contarles una nueva creepypasta, pero esta no será como la del año pasado, ya que no tratará de Just Dance como tal, pero sí de uno de sus personajes que aunque tierno, ya no lo verás así después de que escuches esta historia que le pasó a Lisa a sus 12 años. Sin más por agregar, comencemos. Hola, me llamo Lisa, tengo actualmente 16 años, y me gustaría contarles algo que viví cuando era aún una pequeña niña de 12 años. Yo no sé cómo pasó y cómo fue que aún sigo viva y cuerda, pero aunque ahora me siento tan aterrada de volver a contar lo que me sucedió en ese entonces, solo quiero que alguien me escuche, y no me tache de loca. Yo iba a una academia de ballet en ese entonces, amaba mucho la danza, soñaba con un día ser una bailarina profesional del ballet, pero ese sueño terminó cuando me encontré con aquella cosa. Un día que me encontraba en mis clases de danza, me lastimé mi tobillo y ese día no pude seguir ensayando, entonces mi maestra me mandó a sentarme a una banquilla del salón, justo en esa banquilla se encontraba siempre un niño muy tímido que le daba pena ensayar con los demás, normalmente él tomaba clases después de que todos termináramos, pero bueno, tal vez eso no es de importancia, ese día que estuve sentada junto con él, quise ser buena amiga y hablarle, quería conocerlo más, siempre sentía que él no ensayaba con nosotras porque se sentía excluido. Entonces lo saludé con una sonrisa, y él muy tímido me sonrió, entonces le pregunté que cómo se llamaba, a lo que él no me respondió. Pero seguí intentando, yo le dije mi nombre y por qué me gustaba mucho bailar, él me volteó a ver y abrió su boca para solo decir Oichi. Yo algo confundida, le pregunté que qué significaba Oichi, que si así se llamaba él, pero solo se volteó y ya no me dirigió la palabra. Ese día al llegar a mi casa no dejaba de pensar en qué significaría Oichi, entonces fui al computador de mi casa y busqué el significado, me encontré con que esa palabra era japonesa y significaba delicioso. Dejé eso en paz y me propuse seguir entablando conversación con el niño Oichi el día de mañana. Cuando llegué a mi salón de baile, ese niño se encontraba sentado como siempre en la banquilla, y fui a saludarlo, le dije, hola. Niño Oichi, cuando dije eso él solo me volteó a ver con una mirada tan directa, que ese momento me dio miedo seguir hablándole. Cuando acabaron las clases, quise volver con él y decirle que me disculpara por llamarlo así, él solo me volteó a ver y me dijo que si conocía a Oichi, yo le respondí con un no, no tenía idea de quién era Oichi, entonces él me preguntó que si quería conocerlo. Yo por seguir entablando conversación con él, le respondí que sí, entonces antes de que me dijera otra cosa escuché el llamado de mi mamá, solo alcancé a despedirme de él y le dije que mañana seguiríamos hablando. Al siguiente día iba muy emocionada, porque ya había hecho un nuevo amiguito. Pero al llegar al salón él no se encontraba ahí, pensé que ese día no le tocaban clases así que no le tomé importancia. Todo ese día me la pasé pensando en él, y en quién era ese tal Oichi, no pude dormir bien por estar pensando mucho. Pasó una semana y él no volvió a aparecer, yo me había preocupado pero mis ensayos eran más importantes. Hasta que un día volvió a aparecer, yo llegué y me fui directo con él, le pregunté que si estaba bien, que por qué no había vuelto, yo en ese momento pensé que no me contestaría, pero mi sorpresa fue que sí, me dijo. Estuve con mi amigo Oichi, y él quiere conocerte y jugar contigo. Yo me asusté un poco pero mi curiosidad era mucha, le pregunté, ¿acaso Oichi es tu perrito? Él solo se rió muy raro, y me dijo, no, es mi amigo, y siempre juego con él, los dos bailamos juntos, y le gustan mucho los niños. ¿Bailas con él? Le pregunté. Sí, nos gusta mucho bailar, me respondió. Entonces me entró una duda, si tan solo me hubiera retirado de ahí en ese momento, no estuviera aquí contando esto. Cuando me iba a retirar para empezar mis clases, él me volvió a preguntar. ¿Quieres conocerlo? Yo le respondí en mi inocencia, Oichi no es una persona, ¿verdad? Él se rió y me dijo, no, claro que no. Entonces me quedé más tranquila, y le dije, sí me gustaría saber quién es tu amigo, pero ahora tengo que ir a ensayar. Él me respondió con una pregunta. ¿Tú amas bailar, verdad? Y yo emocionada le dije que sí, que era mi vida. Entonces me fui a mis clases y durante todo el ensayo él no me quitaba la mirada de encima. Tanto fue así que jamás pude hacer un paso bien. Entonces al terminar los ensayos, el niño fue a buscarme.
Yo estaba recogiendo mis cosas y él, me llamó por mi nombre, me dijo. Lisa, si quieres conocer a Oichi, esta es una manera y sé que te va a gustar porque amas bailar. Yo con una cara de curiosa mientras él sacaba de su mochila un videojuego. Me reí un poco de los nervios y le dije, ¿un videojuego? Él me respondió, sí. Es de baile y ahí puedes conocer a Oichi. ¿De baile? Le respondí, bueno, ¿y cuando te lo devuelvo? No, quédatelo, ahora es tuyo. Yo le agradecí y le di un abrazo, como despedida, pero ese abrazo lo sentí tan sofocante que rápidamente me despegué de él. Solo le dije adiós y me dirigí con mi mamá, que estaba hablando con mi maestra en la entrada del edificio. Ya en casa le platiqué que un niño que conocía ahí me había regalado un videojuego de baile. Pero mi mamá solo me dijo, que no aceptara cosas de gente desconocida. Pues le dije que solo por esta vez, que jamás volvería a pasar de nuevo. Llegamos a casa y le platiqué a mi hermana mayor lo mismo, y como ella tenía consola de videojuegos, le pedí permiso de probar el videojuego de baile, pero mi mamá me dijo que no prendería la consola hasta que terminara mis deberes de la escuela. Pues me puse a hacer mis tareas, pero no me podía concentrar, teniendo ese juego frente a mí y con la duda en mi cabeza de quién era Oishi. Llegó la tarde, y mi hermana mayor salió de casa, entonces sabía que tendría su consola toda la tarde para mí. Después de que mi hermana se fue, mi mamá me dijo que la necesitaban en el trabajo, y que llegaría hasta la noche. Yo le dije que no se preocupara, que estaría bien terminando mis deberes y que después me pondría a comer. Mi mamá al irse la noté un tanto preocupada y me dijo que no tocara la consola hasta que acabara mis tareas, pero solo le sonreí y le dije que se fuera tranquila. Pasó una hora y aún no podía terminar aquellos deberes. Los hice a un lado y tomé el videojuego, me puse a leer la caja y ver si era de la consola que tenía mi hermana. Resultó que sí, el videojuego era de Xbox One, y en mi acto desobediente y curioso prendí la consola y coloqué el disco. Una emoción recorría por mi cuerpo, porque jamás había jugado un videojuego de baile, no sabía que existían. Inicié el juego después de esperar a que se instalara en la consola y cuando lo inicié, mi perro comenzó a aullar y ladrar como loco en el patio. Entonces fui a tranquilizarlo, y lo dejé entrar a la casa, pero mi perro no quería entrar. Así que lo dejé afuera pero ya más tranquilo. Al regresar noté que el juego no iniciaba. Pensé, tal vez no funciona, pero después de pensar eso, salieron unas letras en un idioma que no entendía. Pensé, a lo mejor es japonés, pero la verdad no se entendían. Pero bueno, como no era muy común que jugara videojuegos, me pareció normal ese inicio. Después apareció una pantalla que decía, hola, antes de comenzar por favor dime tu nombre. Yo pues, como no sabía nada, escribí mi nombre pensando que así iniciaría el juego. Pero no, solo apareció bienvenido, Lisa, para continuar presiona el botón A. Yo presioné, y ahora sí inició el juego. Just Dance se llamaba, mas solo decía Just Dance, cuando probé aplastando otro botón, apareció un conejito gordo muy bonito en la pantalla. Yo creí que era un conejito por sus orejas. Entonces abajo de él decía, felicidades, desbloqueaste un avatar Oichi. Me dije, Oichi. O sea que esto es un Oichi. Me reí porque al fin supe quién era Oichi. Uy, pero qué equivocada estaba. Yo ya quería bailar, así que solo pasé las siguientes pantallas presionando A rápidamente. Cuando de repente salió otra vez ese muñequito en pantalla y arriba de él decía, Oichi está triste. Yo confundida dije, ¿por qué? ¿Qué hice? Yo solo quiero bailar. Cuando volví a aplastar el botón A, me llevó al menú de canciones que ese juego tenía. Pero solo tenía una, jajaja, me reí, pero era una risa como nerviosa, la verdad ya no quería seguir, todo esto me tenía algo preocupada y asustada, sentía como si alguien o algo estuviera observándome mientras yo estaba parada frente al televisor. Me pregunté por qué rayos tiene una canción. Mejor dejé ahí el juego y me fui a comer algo a la cocina, mientras me preparaba un burrito, en la televisión donde tenía puesto el juego, empezó a sonar una vocecita algo chillona que decía una y otra vez. Oichi, Oichi.
Rápido fui a donde estaba la televisión para apagar el juego, pero sorpresa que me llevé cuando llegué al lugar. Oichi piensa que no quieres jugar con él. Esa frase en el televisor me hizo pensar. Pareciera como si el juego de verdad tratara de hablar conmigo. Yo presioné de nuevo el botón, por curiosa, y apareció otra leyenda que decía: Oichi está triste. A lo mejor tenía que jugar para hacer feliz a Oichi y así desbloquear más canciones, pensé en mi cabeza ingenuamente. Pues nada, me atreví a seguir, ver a ese muñequito triste en la pantalla me conmovía. Después de darle continuar, la pantalla se puso oscura un buen rato. Pensé que se había trabado el juego, así que me acerqué a la consola para apagarla y volver a prenderla. Cuando estuve a punto de presionar el botón, salió otra leyenda que decía: Oichi quiere jugar. Empezó una canción. Era como japonesa, pero la bailarina y la niña que salían ahí bailando me hicieron sentir algo segura, y el baile era muy divertido. Empecé a bailar con ellas como a mitad de canción. Cuando terminé de bailar me llevó a otra pantalla negra, donde volvía a salir Oichi y decía: Oichi está feliz. Yo quería ponerme feliz también, pero no sé, algo me tenía muy incómoda. Volvió a salir otra pantalla negra con Oichi que decía: Oichi quiere jugar contigo. ¿Conmigo? Ja, ¿y a qué quiere jugar? Me dije. En eso apareció el mismo muñequito pero en una canción, era la misma que había bailado anteriormente. Pero algo noté que me dejó extrañamente perturbada. La canción inició normal, una melodía súper pegadiza y alegre. Pero solo estaba Oichi y en el fondo, las otras dos bailarinas no aparecían. Mientras seguía la canción, arriba de Oichi salían leyendas que decían: Hola, Lisa. Baila conmigo. Me gusta cómo bailas. Seamos amigos. Extrañamente me gustaba que estuviera hablando conmigo. Así que me dejé llevar por la música y su baile tan curioso. Al terminar de nuevo la canción apareció una pantalla de puntos. Salía mi foto al lado de lo que supuse eran mis puntos que hice bailando. Y abajo de mí salía otro puntuaje. Pero con una foto de Oichi. Al parecer le había ganado. Y terminando de ver la pantalla apareció otra en color oscura, pero esta solo decía: Oichi está feliz. En ese momento me empecé a preguntar, ¿cuál es el objetivo de esto? En eso apareció otra pantalla negra con una leyenda que decía: Hola Lisa, ahora eres mi AM. Sentí que quiso decir amiga, pero la frase no se terminó de ver. ¿Quieres bailar conmigo? En la pantalla apareció eso escrito. Yo me respondí, la verdad creo que ya no. Parecía como si Oichi me hubiera escuchado porque se quitaron esas letras y volvió a decir: Oichi está triste. Yo me asusté en ese momento, rápido me dirigía a apagar la consola, pero antes de que me acercara sonó como si algo hubiera caído muy fuerte en el tejado de mi casa, seguido de un grito algo espantoso. Estaba muy aterrada por eso que sonó. Y en eso vi la pantalla y decía: ¿Tienes miedo, Lisa? Yo te protejo. Solo sigue jugando conmigo. Lo que más me preocupaba era mi perrito, que no había ladrado para nada después de ese estruendo. Cuando volví a ver la pantalla, apareció una leyenda que decía: No te vayas. Aún tenemos que terminar de jugar. Si quieres que te proteja tienes que jugar conmigo. Eso me aterró aún más. Pero no entendía qué estaba ocurriendo. Solo quería que mi mamá llegara a casa. ¿Tienes miedo, Lisa? Yo no respondí. Yo huelo tu miedo. Me dijo. Yo solo seguí callada. Tu miedo me sube de nivel. Fue lo último que leí cuando de pronto aquel muñequito se transformó en una figura humanoide. Yo grité del susto y estuve al punto del llanto cuando aquello que cayó en mi techo empezó a caminar y podía escuchar sus pisadas acercarse poco a poco. Volteé al televisor y vi cómo aparecieron otras letras. Si te asustas pierdes. Oichi está serio. Volvió a salir la canción, ahora sabía que se llamaba Oichi, y podía ver a la muchacha del principio y a Oichi en el juego, pero la niña que apareció al principio no salió. No sabía qué estaba pasando ahora. La canción siguió pero yo no me moví para nada. Todo parecía divertido, menos que la niña ya no salió. Y algo que noté es que Oichi no se movía de su lugar. Solo bailaba en su mismo sitio.
Cuando acabó la canción salió otra pantalla negra y solo era leíble el nombre Oichi seguido de unos caracteres que no entendía. Después apareció otra leyenda que decía: Lisa, tienes que bailar conmigo, si no lo haces ya no seré tu amigo y él vendrá por ti. Oichi está triste. En ese momento solo podía sentir miedo. Y mientras más miedo sentía más escuchaba como aquella cosa desde mi techo se acercaba y rompía la ventana de una habitación de arriba. Traté de calmarme siguiendo las reglas que Oichi me puso, si no me da miedo eso no me hará nada y Oichi no subirá de nivel. Bien, le pregunté a Oichi, pensando que no me escucharía. ¿Qué tengo que hacer para ganar este juego? Oichi me respondió. ¿Juego? Solo baila conmigo. Me volví a espantar porque sí me respondió. Entonces las pisadas sonaban más cercas. Me calmé y le contesté. Claro que bailaré. Si me prometes que así me dejarás en paz. Solo pude ver cómo salía en pantalla. Oichi está feliz. Comenzó de nuevo aquella canción. Ya no me parecía linda, ya me estaba hartando. Comencé a bailar y automáticamente se seleccionó a la muchacha, así que seguí los pasos de ella. Iba a mitad de canción cuando de pronto se unió otro jugador en el Kinect. Eso me asustó un poco porque se suponía que estaba jugando sola, pronto volví a escuchar pisadas en la parte de arriba de la casa. Pero sentí miedo, aquello era algo tenebroso. Era como una persona muy delgada y alta, estaba ganando puntos, así que me armé de valor y seguí bailando. No quería saber qué pasaría si perdiera. Pero no bastó lo mucho que me esforcé, me habían ganado. Traté de no inquietarme para no tener miedo, pero después de acabar la canción volvió a salir esa pantalla negra. Salió otra leyenda diciendo: Lisa, perdiste. Perdiste contra Oichi. Oichi te dará otra oportunidad. Eres muy Oichi. Después de leer eso, la televisión se apagó. Y las luces de toda mi casa también se apagaron. Traté de no tener miedo, y me puse a pensar en eso último. Eres muy Oichi. Rápidamente recordé lo que Oichi significaba. Eres muy delicioso. Pensé que eso quería decirme, no sabía qué más hacer para no tener miedo. Pero toda esa batalla la perdí cuando volvió a encender mi televisor. Solo mi televisor encendió, ninguna otra luz de mi casa prendió. Yo lo que quería era irme ya de ahí, pero ya no podía ni moverme del miedo que estaba sintiendo. Volvieron a salir letras en mi televisión. Oichi quiere jugar contigo. Oichi subió de nivel. Dije, oh no. Eso no me gusta. Después de aparecer eso, salió en la pantalla algo que me hizo gritar de lo aterrada que estaba. No podía, simplemente era imposible no sentir miedo. Era Oichi pero no era aquello que al principio me pareció tierno. Esto era algo malvado. Ese rostro, esa sonrisa, él quería algo de mí, lo sentía. ¿Dónde estaba mi perro? Lo necesitaba aquí. Arriba de ese rostro tan horrendo salieron otras letras que decían, si te mueves pierdes, seguido de un contador que marcaba 1 minuto. No, 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 esto es una pesadilla, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Con todo el temor que tenía no me era posible moverme, solo me quedé ahí en shock, viendo cómo aquello salía de la pantalla, con esas manos tan gigantescas. Si no me muevo puedo ganar, eso pensé, pero sentir como aquello empezaba a rodearme y acercarse me aterraba tanto al punto de casi desmayarme, pero simplemente no podía. Todo eso fue una guerra entre mis miedos y el tiempo que faltaba para que Oichi terminara de estar aquí. Solo podía escuchar como lo que seguía arriba de mi casa se acercaba por las escaleras, y comenzó a bajar lentamente. Aún faltaban 10 segundos y solo pude divisar que aquello que bajaba tenía unas piernas muy delgadas y debajo de ella no había pies, terminaba en pico. Cuando terminaron los 10 segundos que restaba, volvieron las luces. Y en la pantalla apareció otra leyenda que decía, Oichi cree que eres delicioso. Ahora entendí un poco, creo que eso me quería comer. Caí sobre mis piernas al piso, muy agotada, y a punto del desmayo. Volteé a ver las escaleras y aquellas piernas extrañas ya no estaban ahí. Comencé a creer que el juego había terminado. La televisión permaneció apagada y las luces encendidas.
Al parecer estaba fuera de peligro, así que corrí lo más rápido que pude a mi patio. Necesitaba llevarme a mi perro conmigo, jamás abandonaría a mi mejor amigo. Pero no lo encontré por ningún lado, el exterior tenía una sensación tan sorda, literalmente no escuchaba nada. Así que volví adentro, tomé algunas cosas, traté de sacar el juego de la consola pero no podía, algo tenía trabado el disco. Rayos. Grité desesperada, esto tenía que acabar ya. Al decir eso, tocaron la puerta de mi casa. Al escuchar los toquidos imaginé que sería mi hermana, ya era muy noche, fui corriendo a abrir la puerta, pero no era nadie, solo me dejaron una nota en el piso. Decía: gracias por liberarme. No entendía nada, ¿esto qué era? ¿Era para mí? Lo primero que se me vino a la cabeza fue aquel niño que me dio este juego. Ahora entendí un poco más. Pero necesitaba saber más cosas. En ese momento volví a escuchar aquella voz chillona diciendo Oichi Oichi. Con mucho miedo volví al televisor. Entonces alcancé a leer de nuevo. Oichi quiere jugar contigo. Después de leer aquello vi como Oichi salía de la televisión de una manera tan terrorífica. Ya no me importó nada, y traté de salir corriendo a la calle a buscar ayuda. En eso escuché a mi perro ladrar de nuevo. Aquel ladrido de dolor que escuché fue lo que me detuvo de salir de mi casa. Ahora sabía dónde estaba mi perro. Subí las escaleras tan rápido como pude gritando: ya voy, amiguito. Pero cuando subí, solo alcancé a ver cómo algo se lo estaba comiendo. Aquella escena me dejó tan marcada que solo me agarré del barandal, viendo con ojos de terror aquello que se comió a mi perro. Supe inmediatamente que esto ya era más grave. Oichi se veía completo. Cuando vi sus pies, supe que era aquello que estaba bajando por la escalera. Así que salí corriendo con lágrimas en mis ojos. Y me oculté en el armario debajo de la escalera. Tenía la seguridad que ahí no me encontraría. Qué mal estuve al pensar eso. Solo escuché cómo corría por toda la casa tratando de asustarme, ya que mi miedo le daba más energía. Cuando se acercó a la puerta donde yo me encontraba, escuché un auto que llegó afuera de mi casa. Era mi hermana. Me sentí aliviada pero a la vez aterrada, ya que tenía miedo que Oichi le hiciera algo a ella. Noté que Oichi se movió para otro lugar, entonces aproveché para salir corriendo y llegar a la puerta antes que mi hermana entrara y correr con ella lejos de aquí. Pero al llegar a la puerta y abrir, lo que vi después no me lo creo hasta ahora. Aquella cosa estaba fuera de mi casa, parada detrás de mi hermana. Solo pude ver cómo se devoró a mi hermana de un solo bocado, sin dejar que ella reaccionara. Sabía que seguía yo. Así que pensé rápidamente en algo. Era mi última opción. Como pude me dirigí a la consola, la arrojé lo más lejos que pude con el propósito de romperla. Pero no tuve éxito. Imaginé que desconectándola se acabaría esto, pero no, así que supuse que la última opción sería rompiendo el disco del videojuego. Rápido corrí a la cocina por un martillo y un cuchillo. Pero cuando iba de regreso a romper la consola, aquella cosa estaba frente a mí. Sabía que mi miedo era lo que le daba energía. Así que pasé por al lado de él, con más coraje que miedo. Pero sabía que solo tenía algunos segundos antes de que me atacara. Así que alcancé a perforar la consola con el martillo, y cuando Oichi se dio cuenta de lo que estaba por hacer, se fue contra mis piernas empezando a comérselas lentamente, para que yo sufriera y tuviera miedo. Entonces, sin importar que, le arrojé el cuchillo sobre la cabeza para detenerlo, lo logré un poco pero no paró. Mi dolor era mucho pero mi coraje más. Golpeé con todas mis fuerzas la consola. Hasta que logré romperla por completo junto con el disco. Cuando logré eso, sentí que ya no estaba más ese monstruo aquí. Solo me recosté en el piso, volteé a ver mis piernas, y ya no estaban más. Recosté mi cabeza y solo lloré hasta que amanecí en el hospital. Mi madre terminó muy mal, después de perder a una hija en una noche, y a su otra pequeña quedar en mal estado. Años después descubrí el propósito de Oichi. Él quería tomar mi cuerpo para así liberarse y volver a la vida. Y cómo falló en esta ocasión conmigo.
Aún sigue rondando por ahí buscando su siguiente víctima. Jamás volví a saber de aquel niño que me dio ese videojuego. Cuando le pregunto a mi maestra de danza, ella me aseguró que no conocía a tal niño. Ella siempre creyó que yo tenía un amigo imaginario cuando me veía hablando sola en el salón aquellos días en los que yo asistía a mis ensayos. Eso me dejó pensando aún más. Pero descubrí que Oichi sigue apareciendo en un videojuego muy popular de baile, y que su objetivo es robar niños y comérselos, ya que sus almas son dulces y para él eso es delicioso. Solo espero que esto no se salga más de control, ya que supe hace poco que a alguien ya adulto le pasó lo mismo que a mí, y eso me pone a pensar que Oichi quiere recuperar fuerzas con gente adulta, para volver a atacar un día que menos lo esperemos. Esta carta la escribo hoy 30 de octubre del 2021. Y con esto terminamos esta curiosa historia. Recuerden que si algún desconocido les ofrece algo, no lo deben aceptar. Y si son niños, jamás deberían hablar con desconocidos. ¡Feliz terror!